¿Qué tal? Agradezco la invitación a la Comisión Nacional de Bioética para hablarles acerca de la educación para la salud en tiempos de COVID-19, enfoque en la población de adultos mayores. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Geriatría y el objetivo de esta videoconferencia es que al concluirla ustedes puedan reconocer algunos de los principios de la educación para la salud en personas mayores, tomando en cuenta nociones conceptuales de alfabetización en salud y de educación en la vejez que pudieran aplicarse en la emergencia sanitaria por COVID. Para ello revisaremos los siguientes puntos temáticos: un preámbulo sobre envejecimiento, educación en la vejez, alfabetización en salud, COVID-19 en personas mayores, para terminar con algunas. México está presentando un proceso acelerado de envejecimiento demográfico, a diferencia de otros países, como los europeos. Actualmente en el mundo se estima que hay más de 1.000 millones de personas. En México cerca de 14.5 millones de personas mayores, que representan ya el 11% de la población mexicana. Es decir, una de cada 9 personas en México actualmente tiene 60 años o más de edad. En la Ciudad de México alrededor de 1.5 millones de personas. La vejez es la etapa más heterogénea y diversa de la vida. No hay personas mayores iguales a otras, todas presentan un proceso único y particular de envejecimiento o de vejez, y por eso en ocasiones se habla de vejeces o de envejecimiento. Y eso explica por qué vemos personas mayores que a edades avanzadas se mantienen muy independientes y autónomas, o algunas con ciertos grados de discapacidad, u otras ya con una situación franca de necesidad de cuidados. También es importante saber que hay diversos grupos de edad en la vejez y que no es lo mismo una persona de 62 años que una persona de 105 años de edad. Y tomar en cuenta los conceptos de envejecimiento como un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, en el que hay múltiples interacciones dinámicas y permanentes entre las personas y sus entornos, y que la vejez es un constructo social de la última etapa de la vida en el que se define lo que cabría esperar de las personas y que influye en muchas circunstancias en la forma en que envejecemos, y que esto está retomado en el marco conceptual vigente de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, que lo define como un proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vida. Y aquí la capacidad funcional es el componente esencial que se refiere a los atributos relacionados con la salud que nos permiten a las personas ser y hacer lo que es importante para nosotros, y que a su vez depende de la interacción de la capacidad intrínseca, como se muestra en este esquema, donde vemos que la capacidad funcional, es decir, esta capacidad de ser y hacer lo que es importante para cada quien, es algo que puede aumentarse o disminuirse dependiendo si estamos en entornos habilitadores o no, o si conservamos o mantenemos nuestra capacidad intrínseca, que se compone de nuestros hábitos de salud, de nuestra herencia genética, y también influye características personales como el sexo, el grupo étnico, la edad, la escolaridad, el nivel socioeconómico, etc. Y a grandes rasgos podemos hablar de distintos dominios de capacidad funcional, es decir, aspectos que son importantes ser y hacer para las personas. Y sin duda aprender y tomar decisiones es algo muy importante para todos, y aquí la educación para la salud o la alfabetización para la salud es de suma importancia. Esta consideración de las capacidades intrínseca y funcional permite categorizar a las personas en aquellas que mantienen capacidad alta y estable, o que presentan ya cierta disminución de la misma o una pérdida considerable de la capacidad. Y aquí vemos este video. Muy elocuente de qué tipo de envejecimiento o de vejez queremos para nosotros mismos o los demás.
Cuando hablamos de educación en la vejez, debemos tomar en cuenta esta estrategia de la UNESCO de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que busca dotar a las personas de las capacidades necesarias para ejercer sus derechos y hacerlos efectivos, y para que se hagan cargo de su propio destino. Y aquí es importante echar mano de todos los tipos de educación y las formas en las que aprendemos, incluyendo procesos formales, como la escolarización formal, pero también procesos no formales, y los procesos informales de educación. Si bien esta estrategia tiene ya muchos años de aprendizaje a lo largo de toda la vida, hay ciertos grupos que han sido excluidos de estos esfuerzos. Y en este informe reciente, pues se reconoce que dentro de estos grupos excluidos están las personas mayores. A lo largo del tiempo se han descrito múltiples marcos teóricos o conceptuales relacionados con la educación de personas mayores. Podríamos aquí considerar a la pedagogía gerontológica, a la gerontagogía, a la gerogogía, a la andragogía en la vejez, a la gerontología educativa o a la educación permanente, que implica que la edad no debería considerarse una característica que diferencie quién debería y quién no recibir educación. La mayoría de los marcos teóricos y conceptuales pues enfatizan la importancia de reconocer los cambios asociados al envejecimiento o las condiciones de salud, muchas de ellas frecuentes en la vejez, que podrían influir en la capacidad de aprender de las personas mayores y en la manera en que se les debería brindar educación. En ese sentido, resaltan particularmente los cambios en las funciones cognitivas, como puede ser la velocidad de procesamiento de la información, o la disminución de la audición, como la presbiacusia, o de la visión en relación a la presbiopía o vista cansada, o también cambios musculoesqueléticos, que en ciertos casos podría afectar la capacidad de escribir de algunas personas por problemas articulares en las manos. Pero también hay enfermedades que pueden afectar la capacidad de comunicación o las funciones cognitivas de las personas, como son enfermedades metabólicas, y aquí particularmente importante la diabetes. Pero también problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, trastornos del dormir. Sin embargo, al final del día se reconoce que las personas mayores pueden estudiar y aprender igual que las personas jóvenes. En todo caso, la verdadera dificultad radica en las estrategias utilizadas, condicionadas por los conocimientos adquiridos con anterioridad, por sus habilidades para estructurar y analizar información en relación con sus experiencias pasadas. Es decir, influye mucho la escolaridad previa de las personas mayores para determinar qué tan sencillo, qué tan fácil o difícil sería para ellas aprender o recibir educación en la vejez. Y aquí debemos tomar en cuenta los niveles de analfabetismo en personas mayores en México. Aquí vemos las prevalencias de analfabetismo en los distintos censos de población. Aún no tenemos los datos del censo 2020, pero si se mantienen las tendencias observadas décadas previas, es posible que en este año haya una disminución del analfabetismo en personas mayores. Por otro lado, el nivel de escolaridad varía en los grupos de edad en la vejez. Por ejemplo, las personas de 85 años y más en promedio tienen 3 años de escolaridad. Aquí considerando los datos de 2000. La alfabetización en salud es un componente importantísimo de la promoción de la salud, que se refiere al proceso que le permite a las personas tener más control sobre su salud y mejorarla. Y de hecho, en esta declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud, podemos ver que el tercer pilar de la promoción de la salud justamente es la alfabetización en salud. Y también la educación en salud o alfabetización en salud es de particular relevancia para la atención centrada en las personas, como podemos ver aquí. El concepto de educación para la salud o de alfabetización en salud, que es la traducción que se usa más recientemente de Health Literacy, se refiere al grado en que las personas, el grado que las personas tienen en la capacidad para obtener, procesar, comprender información y los servicios básicos de salud necesarios para tomar decisiones apropiadas en salud. Un concepto un poco más elaborado
define la alfabetización en salud como un proceso centrado en la obtención de conocimientos, la motivación y las competencias individuales para entender y acceder a información, para expresar opiniones y para tomar decisiones relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, y que sea aplicable en diferentes contextos, entornos y a lo largo de toda la vida, incluyendo la vejez. Y se hablan de distintos dominios de alfabetización en salud. Por ejemplo, la alfabetización funcional, que tiene que ver con la capacidad de comprender los propios problemas de salud para realizar tareas de baja complejidad o seguir instrucciones. Por ejemplo, seguir las recetas o las etiquetas de los medicamentos. Las personas con baja alfabetización funcional en general también tienen problemas para leer o escribir o hacer cálculos aritméticos simples. También está el dominio de la alfabetización interactiva en salud, que tiene que ver con la capacidad de las personas para hacer preguntas o para identificar sus propias brechas en los conocimientos relacionados con la salud. Cuando hay deficiencia en la alfabetización interactiva en salud, esto implica dificultades para que las personas puedan explicar sus problemas de salud o para que los puedan discutir con el personal de salud. Y también se asocia a poca experiencia con los servicios de salud. Y aquí vemos, por ejemplo, personas que puedan ser reacias a hacer preguntas y puedan tener ideas de que hacer preguntas puede hacer perder el tiempo del personal de salud. La alfabetización en salud es pues la conjunción de estos aspectos, habilidades, por un lado de las personas, pero también del personal de salud, de la capacidad para hablar, escribir, enviar mensajes de texto, por ejemplo, o para realizar tareas relacionadas con la salud. Y todo esto se tiene que aplicar a contextos distintos, ¿no? Relacionados con lo psicoemocional y lo físico, pero también con las normas institucionales y con las estructuras facilitadoras o obstaculizadoras de la alfabetización. Se han descrito diversos modelos integradores de la alfabetización en salud y este es uno de los más completos, donde vemos que influyen determinantes sociales y ambientales, pero también determinantes situacionales y personales, en el grado en que las personas pueden acceder, comprender, valorar y aplicar la información en salud que reciben. Y para ello requieren ciertas competencias y cierto nivel de motivación, ¿no? Esto a nivel de la atención de la salud, como puede ser en un centro de salud, en una clínica o en un hospital, pero también en relación a la prevención de enfermedades o discapacidades o lesiones, o en un nivel mucho más amplio, a nivel poblacional, a través de las estrategias de promoción de la salud. Y todo esto influye en el uso de los servicios de salud, en las conductas saludables que las personas muestran, su nivel de participación y el grado de equidad en salud que hay en una población. También influye en los costos de salud, en los resultados de salud que se alcanzan, en el grado de empoderamiento de la población y la sostenibilidad de estas conductas y estos resultados en salud. Y todo ello de una manera iterativa, donde hay retroalimentación entre los determinantes y que se aplica a nivel individual o a nivel poblacional y a lo largo de todo el curso de vida. Y si aplicamos estos conceptos al envejecimiento saludable, podemos ver que los resultados de la alfabetización en salud son fundamentales para lograr el envejecimiento saludable, donde interactúan los contextos en los que se encuentran las personas, pero también los sistemas de salud donde labora el personal de salud. Y todo esto influenciado por otros componentes como el soporte comunitario, el empoderamiento de las personas con baja alfabetización en salud, la comunicación entre las personas y el personal de salud, las capacidades del personal de salud para alfabetizar en salud, y que las instituciones sean proclives o fomenten la alfabetización en salud. Todo esto a través de intervenciones de alfabetización. En el Instituto Nacional de Geriatría recibimos una certificación para poder impartir talleres de esta iniciativa de Tomando Control de su Salud, desarrollado por la Universidad de Stanford, que justamente consiste en un taller de 6 sesiones semanales que duran 2 horas y media, dirigido a personas con enfermedades crónicas, y en el cual se aplican pues todos los principios de la alfabetización en salud, que lleva a la adopción de hábitos saludables, ¿no? Al cambio de comportamientos. Y aquí algunos ejemplos de los talleres que se han impartido, que se impartieron el año pasado.
en varias casas de adultos mayores de la alcaldía Álvaro Obregón. Y aquí vemos algunos testimonios de algunas de las personas mayores que tuvieron la posibilidad de participar en estos talleres. A mí me ha servido de mucho estas pláticas porque he aprendido la forma de que debo conducir mi vida para tener una buena vejez. Lo que nos están dando es muy agradable y beneficioso para todas nosotras los que ya somos adultos mayores. Estos cursos los deberíamos de haber tenido desde la juventud. Me siento al 100 con esto y yo les quería pedir que si podían darnos más, todavía más. Nadie nos habían enseñado a hacer estos cursos y qué bueno que ellos nos han favorecido en todo momento. Los cursos me parecen muy interesantes, hacer ejercicio, tomar agua. Estoy intentando dormir a mis horas, básicamente es en lo que me ha ayudado. Aprendí aquí a conocer de mejor manera el plato del buen comer o esto, y es una educación que pues yo la desconocía. Pues me siento muy contenta y pienso seguir así como estoy y seguirle jugando como siempre y bailando y echando relajo como siempre. Este taller es pues un ejemplo de una intervención de alfabetización en salud, en este caso aplicado a personas mayores. En relación a las mayores, las Naciones Unidas publicaron recientemente esta publicación sobre el impacto de la COVID-19 en personas mayores y la OMS actualizó sus guías de manejo clínico para esta enfermedad. Para el caso de México, si tomamos en cuenta los primeros 50,000 casos confirmados, reportados de COVID-19, podemos observar que el 21% de los casos han ocurrido en personas de 60 años y más, 40% en mujeres mayores y 60% en hombres mayores. Y aquí es muy importante enfatizar que la gran mayoría de las personas mayores que contrajeron COVID-19 se han recuperado o están recuperándose. Es decir, el 73% no falleció. Lamentablemente el 27% murió a causa de COVID-19. De las personas mayores con COVID-19 confirmada, se le hospitalizó al 66% y de quienes se hospitalizaron falleció el 36%. Y de las personas mayores con COVID-19 hospitalizadas, a 12% se les conectó a un ventilador mecánico, de las cuales falleció el 70%, lamentablemente. Y respecto a COVID-19 hay pues mucha información y de hecho estamos también en un escenario de infodemia sobre COVID-19. Aquí solo me gustaría resaltar que la presentación clínica de COVID-19 en personas mayores es algo distinta a otros grupos de edad, porque pueden prevalecer síntomas atípicos como fatiga, reducción del estado de alerta, disminución de la movilidad, diarrea, hiporexia, delirium, en ausencia de fiebre. Por lo tanto, el umbral para sospechar de COVID-19 en personas mayores tiene que ser más bajo en este grupo de personas. Y pues este informe de Naciones Unidas pues deja ver que el impacto aún difícil de calcular o de estimar, pero que influirá en muchísimos aspectos como el bienestar económico, la salud mental, la vida y la muerte, obviamente, incluso en la predisposición a malos tratos, a mayor vulnerabilidad, ¿no? Y muestro este esquema solo para ejemplificar la relevancia de la alfabetización en salud. En los últimos meses, pues muchísimos mensajes en los medios masivos de comunicación, otras vías de comunicación han hecho mención de muchísimos términos epidemiológicos de salud pública para los cuales quizá gran parte de la población no estaba previamente familiarizada. Y de hecho recientemente se publicó este comentario, ¿no?, de que quizá la baja alfabetización en salud represente un problema subestimado en la pandemia de COVID-19 porque podría influir en el grado en que las personas cumplen o no las recomendaciones de confinamiento
o las medidas de higiene tan esenciales para responder a esta pandemia en estos momentos. Finalmente, algunas sugerencias que pueden aplicar los comunicadores o quienes en estos momentos tienen que emitir mensajes acerca de la pandemia a la población es que consideren la perspectiva de la alfabetización en salud, pues ello permite reconocer las capacidades y los déficits relacionados con la alfabetización del público, pero también hace que pueda dirigirse nuestra atención a las mejoras necesarias en las habilidades de quienes elaboran y transmiten los mensajes y las recomendaciones. Por lo tanto, pues instamos a los comunicadores y educadores de salud a tomarlos, que se comprometan con el rigor y que encuentren maneras de verificar los mensajes en la información de COVID-19 antes de publicarlos, que apliquen enfoques documentados de organización y estilo que faciliten la comprensión y estén atentos a las palabras, a los números que incluyen en sus mensajes, que usen palabras cotidianas con explicaciones útiles para cualquier contexto nuevo, definan todas las palabras inusuales y proporcionen ejemplos relacionados para facilitar la comprensión de las mismas por la población, que expliquen y proporcionen un contexto significativo para los números y enlacen las interpretaciones a las acciones recomendadas, a las medidas que hay que efectuar, y destaquen los comportamientos que protegen a la salud e incluyan las instrucciones necesarias, detalladas paso a paso, de lo que las personas tienen que hacer en estos momentos. Para personas que tengan cierta disminución de la cognición, es importante que se repita la información esencial, que se centre los mensajes en el significado más importante, usar lenguaje lo más sencillo posible, comunicar las instrucciones que deben seguirse y proporcionar recordatorios. Para aquellas personas con disminución de la visión hay que emplear información fácil de ver y de leer, usar fuentes grandes, altos contrastes y espaciados entre las líneas, reducir la cantidad de texto y proporcionar información tanto visual como sonora cuando se. Asegurarse de que en el caso de personas con disminución de la visión, de la audición, que no haya ruido ambiental, hablar despacio y claro, aumentar el volumen de la voz pero sin gritar, hablar con una persona a la vez, parafrasear los mensajes si la versión original no es audible como de inicio, y contextualizar la información, proporcionar información apropiada para el contexto, la realidad específica de las personas mayores a quienes va dirigida, considerar a quienes viven solos, a quienes viven en residencias o asilos, o a quienes tienen limitaciones físicas, monetarias o tecnológicas, etc. Como les decía, hay muchísimas vejeces, muchos envejecimientos, muchos contextos, y los mensajes deberían tomar en cuenta todo esto. Se debe fomentar que la información que se proporcione a las personas la proporcionen personas en quienes las personas mayores confían, ¿no? Como pueden ser sus cuidadores, sus familiares o sus médicos tratantes o el personal de salud en quienes confían y mantener la interacción social, ¿no? La conexión emocional aún a la distancia. Aquí algunos ejemplos de recursos de aprendizaje relacionados con la alfabetización en salud. Y pues les agradezco mucho su atención y la oportunidad a la Conbioética para darles esta plática. Hasta luego.